Hace poco más de 2 años, en este canal subí un video especial de Halloween, en donde construimos una pequeña aplicación utilizando sockets y Python para hacerle una broma a las personas que estén usando tu computadora. Esta broma consistía en que desde nuestro teléfono ejecutábamos un pequeño script en donde enviamos un mensaje el cual luego era reproducido por la computadora utilizando la voz del sistema, y eso pues entre comillas asustaba a las personas que estén usando tu computadora. Una broma bastante interesante, sobre todo porque aprendimos mucho sobre sockets y bueno, Python en general. Pero realmente déjenme decirles que la forma en la que la ejecutamos y la desarrollamos pues no fue la mejor e incluso la hicimos innecesariamente compleja. Primero tuvimos que desarrollar el servidor que se ejecutaba en la computadora y escuchaba conexiones a través de sockets. Luego tuvimos que instalar una aplicación móvil en nuestro teléfono para conectarnos al servidor y enviar un mensaje el cual era reproducido por la computadora. Pero eso significaba que teníamos que instalar una aplicación para correr Python en nuestro teléfono. Y lógicamente usábamos el teléfono porque queríamos estar a una gran distancia de la persona que esté usando la computadora para, entre comillas, asustarla desde ahí. Realmente todo un diseño un poco, no sé, complicado. Aún así, debo admitir que aprendimos bastante sobre sockets y sobre desarrollo de Python, cosa que siempre está muy bien. Pero después de un poco más de 2 años de experiencia desarrollando en Python y haber botado el ambiente de producción de dos proyectos diferentes, ahora puedo decirles que les voy a enseñar un método mucho más eficiente, incluso más sencillo, de desarrollar la misma broma de Halloween utilizando Python y Flask. Muy bien, aquí viene la parte un poco teórica que ya saben que me gusta bastante en todos los videos, así que si quieren saltarse directamente al código, les dejo por acá el minuto en el que ya empezamos a programar esta broma, esta aplicación, la cual pretende asustar a la gente. Como les dije, vamos a desarrollar esta pequeña aplicación utilizando Flask. Y a lo mejor se estarán preguntando qué onda, qué es Flask. Bueno, de hecho es curioso que ya tengo un video sobre eso aquí en el canal, que lo pueden ver por aquí arriba si quieren descubrir un poquito más de Flask. Pero en resumen, este es un micro framework que nos permite desarrollar aplicaciones web utilizando Python. Flask es sobre todo muy utilizado para desarrollar APIs, Application Programming Interfaces. Y si tampoco saben qué es una API, entonces también les invito a que vayan a ese video de Flask, pero si no, les resumo súper rápido. Pues básicamente una API es una pieza de software que nos permite comunicarnos entre un cliente y un servidor. Típicamente en el mundo real, digamos, este servidor alberga una base de datos y esta API sería como un túnel entre el cliente, que suele ser una aplicación frontend, una aplicación web o una aplicación móvil, y el servidor que alberga la base de datos. Por lo tanto, con este túnel podemos acceder a esos datos, podemos obtenerlos, podemos leerlos, crear nuevos datos, actualizarlos o borrarlos. En general lo que se conoce como CRUD Operations: Create, Read, Update y Delete. Y Flask es un micro framework porque realmente tiene las capacidades necesarias para justamente desarrollar una API e incluso un sitio web bastante funcional, una aplicación web. Sin embargo, si queremos hacer esto un poco más robusto y queremos agregar nuevas funcionalidades, tenemos que instalar paquetes aparte que trabajen con Flask. Por eso es un micro framework y no un framework completo como si lo es Django, que solamente instalamos Django y ya no tenemos que instalar prácticamente nada más porque ya tenemos todo lo necesario para todo lo que necesitamos hacer, como autenticación, autorización, caché, paginación, en fin, un montón de cosas del desarrollo backend. Y para desarrollar esta broma tampoco nos vamos a complicar mucho la vida, no es que vamos a hacer una aplicación web súper compleja, sino más bien lo único que haremos es una pequeña API con una única ruta. Ok, vamos a exponer una única ruta, la cual va a estar disponible dentro de nuestra red local. Y a esa ruta podremos acceder desde nuestro dispositivo móvil, por ejemplo. Simplemente necesitamos el navegador web en el celular, accedemos a la ruta y le enviamos un mensaje a esta API, la cual luego es reproducida por la computadora con su maravillosa voz robótica. Y por supuesto, para que esta voz se reproduzca, vamos a utilizar un viejo conocido del canal, que de hecho es de los primeros paquetes que utilizamos en el primer tutorial de Python de este canal de toda la historia, que si ustedes son unos old schools sabrán de cuál estoy hablando. Y este paquete es nada más y nada menos y nada más que PyTTSX3. Uno de los paquetes más conocidos de Python para poder utilizar el sistema de voz en nuestro sistema operativo y pues usarlo como queramos para que hable, para que diga cualquier cosa. Porque si ustedes no lo sabían, dentro de su sistema Windows o Mac tienen un sistema de voz que es sobre todo utilizado para cuestiones de accesibilidad. Y utilizando este paquete podemos habilitar este motor de voz para usarlo para lo que queramos, para que diga literalmente todo lo que queramos. Por lo tanto, vamos a utilizar este paquete para construir la funcionalidad de voz de esta broma.
Así que en resumen necesitamos dos paquetes. Flask para construir la pequeña API y PyTTSX3 para construir la función que utilizará el motor de voz de nuestro sistema y así desarrollar esta curiosa aplicación. Y nada, básicamente esa es la parte teórica. Nada demasiado difícil, la verdad, y tampoco me quiero extender mucho porque este video es de chill, ¿saben? Es Halloween, es para hacerle una broma a nuestros amigos. Tampoco quiero aquí darles toda la teoría del mundo. Si quieren aprender un poquito más de Flask, déjenme saber en los comentarios y hago una serie de videos de este microframework que realmente es bastante útil y aunque no lo crean, es bastante utilizado. Así que eso, amigos míos. Vamos ahora sí con el código. Ya estamos aquí en la terminal del sistema y lo primero que haremos es crear una carpeta para poner todo el código de este proyecto / broma. Vamos a usar mkdir y vamos a llamarle Halloween-joke2. Le pongo 2 porque realmente ya tengo una carpeta que se llama así. Es más, me acabo de dar cuenta que ya tengo una que se llama 2, así que vamos a llamarle 3 porque no quiero borrarla. Pero bueno, ustedes pueden llamarla como quieran. Luego vamos a acceder a esa carpeta que acabamos de crear utilizando cd y le damos a Enter. Muy bien, y seguido de esto, y si ustedes son veteranos del canal, sabrán que ahora tenemos que crear un entorno virtual de Python. Y para ello vamos a darle a Python-m, bueno, de hecho es Python 3 porque yo estoy en Mac, bnb. Y de esta forma vamos a crear ese entorno virtual. Si ustedes están en Windows, sería simplemente Python-m y el resto. En mi caso, como estoy en Mac, es Python 3. Y con este "-m" vamos a utilizar el módulo de BNB para crear esta carpeta, este entorno virtual que se llama BNB. Y ahora tenemos que activar ese entorno virtual. Y para ello vamos a utilizar el comando source bnb/bin/activate. De nuevo, yo utilizo este comando porque estoy en Mac, pero si ustedes están en Windows sería solamente /bnb/scripts/activate. Igual todos estos comandos se los dejaré en el repositorio que estará abajo en la descripción de este proyecto, el repositorio. Si ustedes quieren pueden clonarlo, pueden utilizarlo, pueden hacer lo que ustedes deseen con este proyecto. Muy bien, una vez activado el entorno virtual necesitamos instalar los dos paquetes necesarios para esta pequeña aplicación, que si vieron la parte teórica son, bueno, justamente dos, son Flask y PyTTSX3. Así que vamos a poner pip install Flask y PyTTSX3. Le damos al Enter y esperamos unos cuantos segundos a que se instalen estos dos paquetes. Muy bien, una vez instalados los paquetes podemos darle a code. Para abrir el editor de texto que como siempre es Visual Studio Code. Muy bien, amigos míos, una vez aquí lo que haremos es crear un nuevo archivo que se va a llamar app.py. Ese es el nombre que típicamente se le suele poner a las aplicaciones hechas con Flask, app.py. ¿Ok? Y lo primero que haremos es, por supuesto, importar lo necesario. Para ello vamos a decir que from Flask vamos a importar, si lo pongo bien, por supuesto, a Flask, pero en este caso la clase Flask, por eso la F mayúscula, coma, y luego vamos a importar algo llamado JSONify, que más adelante les voy a explicar qué es esto de acá. También vamos a importar, por supuesto, a PyTTSX3. Listo, únicamente eso. Ahora, lo que haremos primero es crear la aplicación de Flask. Y es tan fácil como solamente crear una variable que se va a llamar a Flask igual a Flask, la clase, y la vamos a instanciar de la siguiente forma. Dentro del paréntesis ponemos name, y de esta forma, esta clase de Flask o esta instancia de Flask va a tomar el archivo app.py como la aplicación de Flask que luego la vamos a correr. Muy bien, ahora, ¿qué tal si inicializamos la voz o el motor de voz utilizando PyTTSX3? ¿Ok? Y para ello vamos a crear otra variable que se va a llamar engine igual a pyttsx3.init y abrimos paréntesis. Y de esta forma ya podríamos utilizar este engine y luego usando la función que se llama say, podemos hacer que hable nuestra computadora, usando el text-to-speech, por supuesto. Pero por defecto, la voz que va a tomar este motor puede que no nos guste o incluso la velocidad con la que hable puede que tampoco nos guste. Así que vamos a modificarlo un poco para utilizar los parámetros que queramos de esta voz. ¿Qué tal si primero cambiamos justamente eso, la velocidad de la voz con la que va a hablar este sistema? Así que vamos a decir que engine.setProperty y dentro del paréntesis como primer parámetro necesitamos la property o la propiedad que queremos justamente modificar. Por esto, dentro de esta pequeña comilla vamos a decir que queremos modificar el rate, en donde el segundo valor va a ser el rate, que por defecto son 200 palabras por minuto.
puede que sea mucho para ustedes, así que vamos a bajarle unos 145 palabras por minuto. Creo que es una velocidad bastante moderada. Perfecto, ahora vamos a cambiar la voz. Pero, ¿cómo cambiamos la voz si ni siquiera sabemos qué voces tenemos instalados en el sistema? Bueno, para ello vamos a obtener esas voces. Vamos a crear una variable que se va a llamar voices igual a, vamos a decir engine.getProperty. Y la property que queremos obtener es justamente voices. Y ahora esta variable voices va a ser una lista de voces que tenemos instaladas en el sistema. ¿Qué tal si utilizamos un for loop para recorrer esas voces y verlas en la terminal, a ver qué nos devuelve? Vamos a decir for voice. Es más, vamos a utilizar el enumerate, el método enumerate, para también obtener el índice de esa voz, ya que luego lo vamos a necesitar. Entonces vamos a decir index, voice in enumerate voices. Y debajo de esto vamos a imprimir con un fstring. Vamos a decir que index, dentro de estas llaves vamos a poner el índice y la voz, que va a ser esta de acá. Y de hecho vamos a decirle languages en plural, porque queremos ver cuáles son los idiomas que tiene disponible esta voz en concreto. Vamos a guardar este archivo y de hecho lo vamos a ejecutar para ver qué nos devuelve. Vamos a decir python app.py. Y vemos que tenemos todas las voces instaladas en nuestro sistema, que en mi caso son bastante, la verdad, son más de 170 voces. En su caso, si están utilizando Windows, recuerdo que no eran tantas, eran unas cuantas, pero tampoco tantas. Pero en fin, lo que más nos interesa es las voces en español. Por lo que si voy aquí en mi terminal y hago un control F o un command F, puedo poner es-mx para ver que, por ejemplo, tenemos esta voz número 21 que está en español. Entonces yo voy a utilizar esa porque quiero que hable en español justamente. Y vemos que es el índice 21. Por lo tanto, voy a comentar esto por un momento. Vamos a decir que engine.setProperty, y en este caso la propiedad que queremos setear es voices, en donde el valor en sí va a ser voices, la número 21 que está en ese índice, y necesitamos el ID. Ponemos .id. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya hemos seteado el rate de la voz y el tipo de voz que queremos. Ahora vamos a construir la función en sí que va a ser la que nos va a servir para llamar a este motor y hacer que nuestra computadora hable. Entonces vamos a llamar, bueno, aquí abajo, a crear una función que se va a llamar speak, cuyo parámetro va a ser un text. Y dentro vamos a decir que engine.sayText como su argumento y engine.runAndWait. Y de esta forma tan sencilla vamos a hacer que el motor de la voz de nuestro sistema hable el texto. Y ya está. Sin embargo, después de haber hecho unas cuantas pruebas fuera de cámaras, me di cuenta de que la primera vez que corría hacía el request al server de Flask con el texto, funcionaba perfecto. Lo leía y lo transformaba a una voz en la computadora. Pero luego cuando hacía lo mismo por una segunda vez, me daba un error. Un error que decía algo como que el loop de que comenzó esta función estaba en proceso y no podía construir o crear uno nuevo. Entonces, para evitar este tipo de errores, vamos a chequear que si esta función ya está dentro de un loop, que simplemente lo termine y que esté listo para un nuevo loop que va a ser una nueva ejecución de esta función. Entonces vamos a decir que sí, el engine punto y un guión bajo in loop, entonces vamos a decir que engine.end loop y un paréntesis. Y ya está. De esa forma nos evitamos ese error. Perfecto. Ahora vamos a crear la ruta, esta pequeña ruta de esta pequeña API que estamos haciendo. Para ello vamos a utilizar un decorador, ¿ok? Entonces, seguramente ustedes no saben muy bien qué es un decorador en Python, pero no se preocupen, ya les explico en un segundo. Pero para ello vamos a poner un @app.route, abrimos paréntesis, y aquí necesitamos dos parámetros en concreto. El primero es la ruta en sí, ¿ok? Y para ello vamos a ponerlo dentro de un string también. Y esta ruta va a ser de la siguiente forma. Va a ser slash, entonces ponemos speak, slash, y la última porción de esta ruta, el último endpoint, como se le conoce
dentro de la jerga de las APIs, va a estar dado de esta forma. Vamos a poner un menor que, realmente no sé cómo se llama este símbolo, lo sé en inglés, pero en español no estoy seguro, y ponemos string, dos puntos, message, y cerramos esto acá. De esta forma lo que estamos haciendo es construir un pequeño wildcard, o una firma que va a identificar que cuando esto corra, cuando este servidor corra, lo que va a estar después de la ruta de speak va a ser un mensaje, va a ser un message de tipo string. Y esta variable message nos va a servir para identificarlo dentro de la función que ya vamos a construir después de este decorador. Y ese message podemos hacer lo que queramos con él. Luego, el segundo parámetro que necesitamos dentro de route es un método HTTP. Y aquí me voy a detener un poquito para dar una explicación teórica súper rápido. Como les dije en la primera parte, una API nos habilita a realizar 4 operaciones. CRUD, que son llamadas CRUD, que son Create, Read, Update y Delete, ¿no? Crear, leer, actualizar y borrar algo dentro de una base de datos, por ejemplo. Estas 4 operaciones están ligadas a 4 verbos HTTP, que son get, post, put y delete, que hacen justamente eso, ¿no? Crear, obtener, actualizar y borrar. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es utilizar únicamente el método get para obtener o para hacer una petición get a una ruta. Y este es un método básicamente usado en prácticamente todas las navegadores web, ya que cuando ustedes van a un navegador web, entran a una ruta, a una página como por ejemplo algo.com, no se me ocurre un nombre, eso es un GET request que están haciendo el servidor y el servidor les devuelve una respuesta en forma de una estructura HTML con JavaScript, CSS y todo lo necesario para cargar una página web en su navegador. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de que el servidor devuelva una respuesta como una página, va a ejecutar la función de speak para que la computadora hable y también sí nos va a devolver una respuesta pero que solamente va a ser un JSON que nos va a decir si es que esta ejecución fue exitosa, fue correcta. Y si hubo algún error, también nos va a devolver una respuesta de error. ¿Ok? Entonces, para ello vamos a poner methods en plural, igual, y abrimos sus corchetes, y vamos a decir que el único método que va a permitir va a ser un get en mayúsculas, ¿vale? Y listo. Aquí no sé por qué me da un error. Ah, debemos poner la función debajo. Ok. Luego, debajo del decorador, vamos a crear esta función que se va a llamar speak-message, la cual también va a necesitar un parámetro que va a ser este mensaje que le pasamos al momento de hacer el request a esta ruta. Y aquí me voy a tener un momento otra vez para explicar qué es un decorador. Bueno, un decorador es una función especial dentro de Python que como parámetro admite otra función, porque no sé si sabían, pero en Python podemos también pasar funciones como parámetros. Esta función procesa la función pasada como parámetro y devuelve otra función diferente en base a ese procesamiento. En este caso, este decorador llamado route va a tomar esta función speakMessage y dentro de la lógica que esté dentro de esta función va a ser la que se va a encargar de manejar esta ruta en base a lo que queramos que esta ruta haga y también en base al método que permite. Básicamente es un decorador de manera ultra, super, duper resumida. Pero si quieren saber qué es un decorador más a profundidad, déjenme saber y a lo mejor hago un video sobre ello. No estaría nada mal. Vale, ahora dentro de la función vamos a poner un try except para capturar posibles errores que muy seguramente pueden haber. Este except va a tomar las exception de la clase exception as e. Yo voy a poner un pass por un momento porque ya lo voy a modificar. Pero primero vamos a concentrarnos en el try. Y aquí simplemente vamos a llamar a speak con su parámetro de message, el cual va a ser el mismo message que está dentro de esta función que espera como parámetro. Y vamos a retornar, y aquí viene nuestro amigo JSONify. JSONify es un paquete dentro de Flask que nos permite devolver objetos de tipo JSON después de un request como una respuesta. Esto en base a un diccionario. Ya saben que un diccionario dentro de Python, ¿no?, tiene una estructura de clave y valor que se parece muchísimo a un JSON, ¿no?, una estructura JSON. Entonces podemos tomar este diccionario para transformarlo en esa estructura JSON y así devolverlo dentro de esta respuesta. Para ello, lo único que vamos a crear es un diccionario dentro de JSONify, perdón, cuya clave va a ser un message, el cual va a decir algo como, vamos a poner, message spoke successfully.
Lo voy a poner en inglés porque ya me acostumbré a programar en inglés y les recomiendo muchísimo que ustedes también lo hagan. Es una recomendación muy importante. Ya saben que el inglés es fundamental en nuestra industria, así que mejor empiecen a programar en inglés. Y necesitamos una segunda argumento para retornar aquí, que va a ser un status code, un código de estatus de esa respuesta, que en este caso va a ser 200. Y básicamente hay un montón de códigos de estatus que nos permiten saber cuál justamente fue el estatus de nuestra petición, HTTP. 200, la serie de 200 son estatus exitosos, todo fue perfecto. Luego tenemos estatus de la serie de 400, que es cuando hubo algún pequeño problemilla, pero que no tiene que ver necesariamente con el servidor, sino que tiene que ver con nuestra petición. Y los 500, eso sí que fue un problema del lado del servidor. Se cayó, se murió, le pasó algo, no sabemos. Así que básicamente eso. Luego vamos a hacer lo mismo, de hecho vamos a copiar esta línea, pero dentro del except. Y el mensaje va a ser algo como, de hecho esto va a ser un fstring. Vamos a poner there was an error y ponemos el error que hubo. Y aquí no va a ser 200, sino va a ser un 500 que vamos a devolver como un status code. Y ya está. Así de fácil construimos una ruta de una API usando Flask, con un decorador, la función y la lógica dentro de la función. Finalmente, lo único que tenemos que hacer es correr esta aplicación. Y para ello, al final del archivo vamos a decir if name, está acá, con los guiones bajos, doble igual a main, también con los guiones bajos, entonces vamos a correr app.run. Y aquí me voy a tener también un momento, porque por defecto la aplicación va a correr en nuestro localhost, o sea, en la IP interna de la computadora. Eso significa que únicamente vamos a poder interactuar con el servidor desde nuestra computadora, solamente eso. Pero nosotros no queremos eso, queremos interactuar desde fuera de la computadora, desde nuestro teléfono, por ejemplo. Entonces, ahora, en lugar de utilizar la IP localhost, local de la computadora, tenemos que utilizar la IP privada de nuestro dispositivo, de nuestra computadora. Porque no sé si ustedes sabían, pero ustedes dentro de su conexión local tienen IPs privadas en cada uno de los dispositivos conectados. Y esa IP privada, como el nombre lo dice, únicamente funciona de manera privada en la red local. También está la IP pública, que es la que está de cara a todo el Internet fuera de su red local, pero en este caso solamente queremos la IP privada. Y ahora, ¿cómo obtengo yo esa IP privada dentro de mi computadora? Bueno, muy fácil. Primero déjeme conectarme a mi celular porque yo estoy utilizando mi celular como el router actualmente ya que no tengo luz en mi casa. Pero bueno, esas son otras cuestiones. Entonces, para obtener la IP de nuestro dispositivo, de nuestra computadora, aquí en la terminal podemos utilizar el siguiente comando, que en el caso de Mac es ifconfig. En el caso de Windows es ipconfig, ¿ok? Y aquí van a ver un montón de cosas raras, un montón de letras, números, un montón de IPs, en fin. Pero en el caso de Mac, la única que nos interesa es la que dice EN0. Y en mi caso, la IP comienza con 172.20 y más números. En su caso, muy probablemente si están conectados a un router normal, a su red Wi-Fi de su proveedor de internet, su IP va a comenzar con 192.168 y más números. Pero en mi caso, como estoy conectado a mi celular, tiene esta IP un poquito diferente, pero igual es la misma IP privada. Igual, si no encuentran su IP en este montón de cosas, simplemente le dan un control F o command F y ponen 192.168 y seguramente la van a encontrar. Perfecto, por lo que vamos a copiar esta de aquí y la pegamos dentro de run con host igual a esta IP. Uy, pero debemos ponerla entre comillas como un string. Y vamos a decir también debug igual a true para que la aplicación corra en modo debugging. Y esto es simplemente para cuando hacemos un cambio dentro de la aplicación, en lugar de volver a ejecutar la aplicación, simplemente se refresca automáticamente. Y eso está muy bien. Y ya está, amigos míos. Eso básicamente es todo. Es súper rápido, como pueden ver, es súper fácil. En pocas líneas de código creamos esta pequeña aplicación usando Flask. Vamos a correrlo, por supuesto. Vamos a decir python app.py. Y esto debería correr sin ningún problema. Ahora, vamos a correrlo aquí localmente en mi computadora. Pero después de esto les voy a mostrar un video demo para que vean cómo sería la broma de manera real, entre comillas. Entonces, vamos a visitar esta URL de acá. No se olviden de copiar igual el puerto, que es el 5000 por defecto, dentro de Flask. Y dentro del navegador web que ustedes utilicen, vamos a pegarla en la barra de búsqueda. Y como vemos, tenemos algo que dice not found. Y esto está perfecto, porque significa que
el servidor está corriendo en nuestra máquina y en esta IP. Pero no encuentra esta ruta, que es la ruta raíz, ¿no? Simplemente el slash, porque realmente no tenemos nada en esa ruta, no hemos construido nada dentro de la aplicación. Pero si nosotros vamos a speak y dentro, y luego de eso, ponemos algún mensaje como, bueno, aquí ya estaba probando, puse algo como, te asusto. Y primero me voy a poner mis audífonos porque no los tengo puestos para escuchar esto de acá. Y le damos al enter. Te asusto. Bueno, creo que no se escuchó por mis audífonos, pero igual se escuchó en el video, así que le doy otra vez. Te asusto. Ahora sí. Y, como pueden escuchar, se escucha muy raro. Tiene este tono un poco maquiavélico y robótico, por supuesto. Pero funciona. Básicamente podemos poner lo que sea. Y al Podemos darle enter, ponerlo que sí. se va a escuchar. Y ya está. Si nos damos cuenta, está funcionando. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería la broma? Ya, de nuevo, les voy a mostrar el demo en un segundo, pero, simplemente para explicarles, la broma sería muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que esta aplicación va a estar corriendo en la terminal, la minimizamos en nuestra computadora, y la persona que esté utilizando la computadora, pues lógicamente no va a ver, a menos que igual sea programador y conozca estas cosas, pero seguramente ese no es el caso. Así que va a estar utilizando la computadora, haciendo sus tareas, jugando cualquier cosa, y ustedes, lejos de la habitación donde se encuentre la computadora, con su celular van a entrar al navegador web que gusten, van a entrar, van a utilizar esta URL con el puerto, no se olviden, y el endpoint speak slash y el mensaje que quieren enviar. Le dan a enviar y ¡pum! La computadora habla mágicamente y la gente se asusta. La persona que está utilizándola dice, ¿de dónde viene esto? Aún más si está utilizando audífonos. Así que bueno, creo que es una muy buena broma de Halloween. Un poco nerd, eso sí. Pero oye, con tal de aprender cosas nuevas en Python y utilizar ese conocimiento para hacer proyectos que sí, bueno, son un poco de chill, un poco de bromita, no es nada serio, pero no está nada mal para aprender. Bu soy el fantasma que habita en esta PC, bu. No, en serio, sí me asusté. Estaba más concentrado que el video que la broma. Y ya está, básicamente eso. La verdad es que nada del otro mundo. Es bastante sencillo. Simplemente quería hacer una renovación del video que hice hace casi, bueno, hace más de 2 años de esta broma de Halloween. Una versión 2.0, ¿no? Mejorada, renovada, utilizando algo que ya he utilizado, valga la redundancia, en estos últimos 2 años, que es Flask. Y eso, la verdad. Y nada, espero que les haya gustado esta broma, amigos míos. Si tuvieran algún error, cualquier cosa deben saber en los comentarios, por favor, que yo estoy dispuesto a ayudarlos. En serio, me encantaría que ustedes olviden esta broma y se la hagan a cualquier persona, sería muy increíble. Y eso, espero que les haya gustado de nuevo este video. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios. No olviden suscribirse y compartir este video con cualquier persona que le pueda interesar. Nos vemos con más programación, con más proyectos interesantes. Y feliz Halloween, feliz Navidad, cumpleaños, todo, feliz vida. Cuídense mucho. Bye.